El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 4, 5 y 6. No vamos a leer los tres capítulos, pero vamos a hacer una mención de cada uno de ellos porque cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, bueno, vemos que hay algo que casi que se repite, ¿no? En nuestras vidas también. Y bueno, y la actitud que tuvo Nehemías es la que nosotros tenemos que tener frente a situaciones similares. Y eso es justamente lo que quiero resaltar y meditar en este día. El capítulo 4 del libro de Nehemías nos dice lo siguiente: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. O sea, era muy débil lo que estaban haciendo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Bueno, la historia de Nehemías es una historia donde el Señor llama a una persona, a un copero del rey. Copero es aquel que sirve la copa al rey y la tiene que probar antes. No solamente la bebida, sino la comida, porque a los reyes se los envenenaba. Entonces, como no había manera de descubrir si la comida estaba envenenada o no, entonces había una persona que tenía que probarla antes. Si la persona, cuando después de comer no le pasaba nada, entonces el rey después comía. Bueno, esa tarea era una tarea muy bien paga, le daban un sueldo enorme, justamente para que nadie pudiera sobornarlos, ¿no? Eh, y Nehemías estaba realizando esta tarea cuando el Señor le pone en su corazón que tiene que volver a su tierra y reconstruir los muros de la ciudad. Bueno, hay toda una situación allí donde él habla con el rey tiene benevolencia para con Nehemías y le da todo lo que él pide. Él viaja hasta la tierra de Canaán y sobre todo la ciudad de Jerusalén y levanta allí, empieza a levantar los muros de la ciudad. Pero esos muros eran muros muy económicos, ¿no? Era algo muy barato, por así decirlo, ¿no? No era un muro imponente de un rey que tuviera un montón de dinero para invertir en un muro que llamara la atención. No, era el esfuerzo de la gente que vivía allí, más Nehemías. Allí agarraban piedra sobre piedra y la unían con algún material. Y bueno, eso era lo que hacía. Pero esto le iba a dar una identidad a la ciudad de Jerusalén y iba a permitir volver a ser lo que en un momento había sido. Realmente era algo muy importante, aunque era sencillo, aunque era, digamos, básico, pero de todas maneras tenía un valor espiritual muy alto. Y los enemigos de Israel, bueno, ellos lo percibieron lo espiritual, lo que generaba espiritualmente y se levantaron contra él, ¿no? Y esto es lo que yo quiero resaltar, que cuando nosotros queremos hacer algo, a veces nos parece que es muy poco, que es muy pequeño, pero tiene un valor espiritual muy alto, tiene
una importancia muy grande. Y que muchas personas van a ser bendecidas, y por muchos años estuvieron allí esos muros, y mucha gente fue espiritualmente bendecida, se encaminó con el Señor, bueno, tantas cosas lindas que deben haber pasado en esos muros, ¿no? Esa ciudad. Al principio estaba toda vacía, después empezaron a edificar casas, y imagínese todo eso, ¿no? De la familia haciendo su casa, teniendo chicos, esos chicos creciendo, formando otra familia, y así vez tras vez, ¿no? Y buscando el rostro del Señor, y adorando al Señor, y caminando con el Señor. Realmente algo muy, pero muy importante para esas personas, ¿no? Aunque para Nehemías era un llamado del Señor, sin embargo, él no tenía muchos recursos como para hacer unos muros fastuosos, imponentes, que realmente nos llame la atención. Pero hubo una gran batalla que él tuvo que librar, y esa batalla era una batalla como nos suele pasar a nosotros, ¿no? Batallas externas y batallas internas. Porque cuando empezamos a hacer algo para el Señor, el enemigo se levanta. Aunque hagamos algo poquito, algo pequeño, algo que a nosotros nos parece pequeño o débil, para el Señor es algo grande, es enorme. ¿Sí? Y el enemigo lo entiende y nos ataca, y viene con lucha, con pruebas, con dificultades, con montones de inconvenientes. Y justamente lo que acabamos de leer, ¿no? Cómo se levantaron cuando lo oyó Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció. Y a él qué le importaba, ¿no? Que él era el gobernador de Samaria, que era más al norte, él tenía su territorio. Nehemías era gobernador de la parte del sur, entonces él no tenía nada que ver. ¿Por qué se enojó? Porque es espiritual, y porque este hombre era un servidor de Satanás. Entonces él se enojó y empezó a hacer escarnio, empezó a hablar, empezó a levantar allí un concepto negativo de todo lo que estaba haciendo. Y al principio no, pero luego llegó a oído de la gente que estaba trabajando, y esto generaba un inconveniente, ¿no? Porque los que empezaron a trabajar en el muro al comienzo iban con una motivación enorme, con unas ganas, con un esfuerzo, pero claro, todo este tipo de cosas iba mellando esa energía, esas ganas de trabajar, y estaba allí Nehemías teniendo esa comunión con el Señor, que fue lo que lo fortaleció. Y esto es lo que yo quiero resaltar en este día. La comunión con el Señor, la relación con Él, es la que nos fortalece en medio de las pruebas. Lo primero que hizo Nehemías no fue charlar con la gente que estaba a su alrededor, la gente de confianza, sino orar a Dios, buscar al Señor. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a la gente que viene con problemas, busca al Señor, ora al Señor? ¿Qué te dijo el Señor? Le preguntamos a la gente. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué palabra te dio el Señor para dar ese paso? ¿No? Bueno, justamente el domingo estaba hablando con un varón que me dice, bueno, me ofrecieron esto, un trabajo, todo servido en bandeja, ¿no? Y uno puede decir, dale para adelante, aprovechá esta oportunidad, esto es único, es una puerta que el Señor te abre. Yo digo, orá, porque justamente lo que nosotros tenemos que hacer siempre es tener la confirmación del Señor en todas las cosas. El Señor no debe ser alguien ajeno a nuestras decisiones, debe ser alguien participante de nuestras decisiones, ¿sí? Y Nehemías hacía esto, ¿no? Cada cosa que pasaba, por mala o buena que fuera, él inmediatamente oraba al Señor. En el capítulo siguiente, él se tiene que encontrar con un problema interno. Un problema que los mismos judíos se habían prestado plata y se cobraban intereses. Y esos intereses eran usureros, ¿no? Y entonces había gente que ya no tenía ni tierra, no tenía hijos porque estaban
esos hijos como parte de pago eran siervos de los otros judíos, ¿no? O sea, entre hermanos se cobraban la plata y ¿qué? Cuando se enteró Nehemías se agarró un veneno bárbaro. ¿Cómo se van a cobrar entre ustedes? ¿Cómo entre hermanos se van a cobrar de esta manera intereses? Tienen que prestar y tienen que prestar sin cobrar nada, porque nosotros somos hermanos y tenemos que servir al Señor. Y ahí se compungieron estos hombres adinerados y dijeron: los vamos a liberar y vamos a devolverle las tierras y bla, bla, bla. Y realmente hubo una situación. Primero Nehemías luchaba contra los de afuera, luego luchaba contra los de adentro, y en el capítulo siguiente vamos a ver que otra vez luchar con los de afuera, ¿sí? Dice capítulo 6, cuando lo oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, porque ya se había multiplicado, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Cuando terminó la prueba interna, otra vez apareció la prueba externa. Cuando estamos haciendo cosas para el Señor, el enemigo se levanta. Por simple que sean esas tareas, el enemigo se levanta. Si no, la prueba está. Las luchas que tienen los hermanos cuando se van a bautizar, cuando deciden bautizarse, tienen unas luchas antes y después del bautismo, algunos antes y otros después, pero realmente cada vez que damos un pasito, el enemigo trata de frenarnos porque él imagina que el Señor nos va a usar tremendamente y vamos a hacer un dolor de cabeza para Satanás. Nosotros realmente tenemos que mantenernos firmes, como hizo Nehemías, diciendo: no, yo no voy a ir a ningún lado, yo estoy haciendo algo que es para el Señor y no voy a aflojar. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que orar, llevar todas las cosas delante del Señor, y en segundo lugar, mantenernos firmes en la decisión que hemos tomado de servir al Señor, de dar ese paso hacia adelante. No importa, pase lo que pase, el Señor va a estar con nosotros como lo estuvo con Nehemías. Y finalmente este hombre terminó los muros, puso las puertas, y la construcción de los muros de la ciudad fue en 52 días. Realmente hasta el día de hoy se asombran de la rapidez con que se construyó, justamente porque Dios estaba con él y Dios está también con nosotros. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te bendecimos. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, gracias por cada paso que damos en tu camino, Señor. A veces se levanta el enemigo, se levanta de afuera, se levanta de adentro, Señor, pero tú estás con nosotros y nos das fuerza para seguir adelante y alcanzar la victoria. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.